Bueno, muy bien. Ya estamos aquí en vivo. Buenas noches. Domingo 7:30 de la noche. Club de lectura de mis propias finanzas. Como todas las semanas, ya llevamos 38 semanas. Libro número 38. En este Puentes, es fin de semana festivo en Colombia. Para los que nos saludan desde Colombia, pues bueno, espectacular que se estén conectando un domingo de puente. Los que nos saludan desde otra parte de la región, de Latinoamérica, un saludo para todos ustedes y para todas. Feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes una gran historia, un gran libro. Hoy vamos a hablar, como les dije esta semana, de uno de mis autores favoritos. Por segunda vez en Club de Lectura traigo a Will Durant. Will Durant, ustedes recuerdan, de pronto algunos de ustedes se conectaron en aquella vez. Ya habíamos visto lecciones de historia de Will Durant, de Will y Ariel Durant, su esposa. Y les he comentado varias veces que Will Durant es uno de mis autores favoritos. Por una razón muy sencilla, porque leyendo a Durant he aprendido lo que probablemente no haya aprendido en ninguna clase, ni de historia, ni de filosofía, ni de ciencia, ni de ética, ni en el colegio, ni en la universidad. Durant tiene una pluma fascinante, es una persona de una cultura espléndida. Ya vamos a hablar más en detalle de quién es Will Durant y por qué tomé la decisión de traerlo por segunda vez. Yo he leído 3 libros de Will Durant, que es este de lecciones de historia. Leí este de la historia de la filosofía, también de Will Durant, un libro espectacular, fantástico. Y este, que es un poco más cortico, pero lleno de ideas poderosas, se llama precisamente así: Las grandes mentes e ideas de todos los tiempos. Es un recuento, es una capitulación de lo que para Will Durant son las 10 grandes mentes. Las 10 grandes mentes y las grandes ideas que le dieron forma a nuestra civilización, que le dieron forma a nuestra historia. Y dice Durant que la historia de la humanidad no es otra cosa que el recuento de las grandes mentes. Entonces hoy vamos a hablar de este librito de Durant, que es espectacular. Se llama The Greatest Minds and Ideas of All Time. En español, Las grandes mentes e ideas de todos los tiempos. Y les voy a contar por qué tomé la decisión de escoger este libro. Además es un libro que he leído unas 4 o 5 veces. De hecho, casi todos los libros de Durant los releo una y otra vez, porque cada vez que uno los lee, uno encuentra lecciones y enseñanzas fascinantes. Entonces, pues nada, de nuevo muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias por estar acá presentes en Club de Lectura. Para los que son nuevos o nuevas, primera vez que se conectan a Club de Lectura, esta es una iniciativa de todas las semanas. Todas las semanas estamos leyendo un libro con 2 objetivos principales. El primero, queremos fomentar el hábito de la lectura. Hemos leído 38 libros. Ustedes pueden ver acá la lista, aquí los tengo. Esta es toda la lista de los 38 libros que hemos leído en Club de Lectura. Y una y otra vez, los autores de estos libros nos repiten la importancia de construir este hábito poderoso, el hábito de la lectura. Nosotros hemos leído sobre emprendedores, inversionistas, grandes historias de países enteros, hemos leído sobre economía, hemos leído sobre empresas, hemos leído sobre propósito, hemos leído
sobre educación, hemos leído sobre historia, hemos leído sobre filosofía, en fin, hemos leído un montón de cosas distintas, porque además siempre repetimos acá una frase, y los que ya nos conocen saben esa frase de Naval Ravikant, que dice lo siguiente: lee lo que amas hasta que ames leer. ¿Cómo hace uno? A mí me preguntan mucho cómo hace uno para enamorarse de la lectura. ¿Cómo hace uno para que la lectura no me dé sueño? Y yo creo que ese consejo que nos da Naval Ravikant es poderosísimo. Cuando uno empieza a leer lo que uno realmente ama, lo que a uno realmente le gusta, no hay forma de quedarse dormido, o por lo menos por unos 10 o 15 minutos. Si uno está leyendo sobre un tema que a uno realmente le apasiona, no hay ninguna posibilidad de quedarse dormido. Y de esa manera uno se va a empezar a enamorar de la lectura. Y en la medida en que nos enamoramos de la lectura, pues bueno, abrimos la mente, abrimos el conocimiento, tenemos acceso a un montón de ideas, personas, países a los que tal vez de pronto no tendríamos acceso de otra manera. Entonces eso es lo que estamos promoviendo acá en Mis Propias Finanzas, el hábito de la lectura. Segundo, estamos demostrando que es posible, y ya llevamos 38 semanas seguidas, es posible leer un libro a la semana. Ahora, si no leen un libro a la semana, cero estrés, cero angustia, todos empezamos por algo. Empecemos por leer un libro al año, por leer un libro al mes, y eventualmente metámonos en este cuento de estar leyendo un librito a la semana, y ya les he dado un par de técnicas chéveres y poderosas para que ustedes puedan acelerar el ritmo, coger esa rutina, separar el libro en pedacitos pequeños, en fin. Entonces, pues nada, cada vez nos gozamos más este club de lectura, y hoy, como siempre, les traigo una nueva historia, un nuevo libro. Hoy estamos, para los que se acaban de conectar, con Will Durant, por segunda vez en Club de Lectura, uno de mis autores favoritos, con un libro que se titula Las grandes mentes y las grandes ideas de todos los tiempos, ¿vale? Ahora sí, entremos en materia, y voy aquí a abrir mis notas, como siempre, porque he tomado bastantes para esta sesión. Es un libro corto, pero súper sustancioso, lleno de buena información. Hablemos de quién es Will Durant. Yo, como les decía, es uno de los autores a los que más le he aprendido. Sus libros son realmente fascinantes. Y además de ser un gran autor, pues fue reconocido con el premio Pulitzer de literatura, que es, hagan de cuenta, como el que le sigue al premio Nobel de literatura. Es un premio muy, muy, muy importante. Y Will Durant además dedicó 50, ojo a esto, 50 años de su vida a escribir una saga que él llama La historia de la civilización. Es un trabajo de 11 tomos, 11 volúmenes. Les confieso que nunca me la he leído, pero algún día, cuando tenga un poquito más de tiempo, cuando mis hijos estén grandes, o de pronto cuando me retire y me jubile, me voy a sentar a leerme los 11 tomos de la historia, así se llama, La historia de la civilización. Son 11 libros escritos por Will Durant, y Will Durant duró 50 años escribiendo los 11 libros, los 11 tomos. Entonces yo me imagino, habiendo leído tres de sus libros, yo me imagino que la historia de la civilización de Will Durant es un doctorado en sí, en historia política, historia de la filosofía, historia de la raza humana y de la civilización. Por eso algún día me compraré la historia de la civilización de Will Durant y me dedicaré un año entero a leerme esos 11 tomos. Por ahora, deleitarme con los 3 libros que ya he leído de Will Durant. Es un hombre de una cultura muy, muy vasta, de una pluma riquísima. Sus libros son realmente sensacionales, que dedicó su vida
al estudio de la historia, al estudio de la filosofía, al estudio de la poesía, al estudio de la literatura, y plasmó muchas de las cosas que había aprendido o que aprendió a través de su historia como académico, la plasmó en varios de sus libros. Recordemos que en este libro, Lecciones de Historia, que ya vimos en Club de Lectura, el resumen está en nuestro canal de YouTube por si lo quieren ver en algún momento. En este libro, Lessons of History, Lecciones de Historia, Will Durant nos habla de las lecciones de biología, de ciencia, de filosofía, de política, de guerra, de la democracia, del socialismo. Habla como de los grandes temas de la civilización y nos cuenta cuáles son las lecciones que nos deja la historia. Más de 5.000 años de historia de la civilización. Un libro espectacular. Un libro que sin duda vale la pena leer, y si no han visto el resumen que hicimos acá en Club de Lectura, pues nada, por favor vayan a nuestro canal de YouTube y busquen este de Lessons of History, Lecciones de Historia de Will Durant. ¿Por qué escogí este otro libro de Durant? Este de las grandes mentes e ideas de todos los tiempos. En este librito, Will Durant hace un recuento de las 10 mentes, ojo a esto, las 10 mentes más brillantes y más influyentes de nuestra historia. Ahora uno se preguntaría, ¿y a cambio de qué le vamos a creer a ese listado de Durant? ¿O por qué vamos a creer en ese listado de 10 personas, 10 mentes brillantes que hace Will Durant? Bueno, pues como les decía anteriormente, Will Durant lo leyó todo, lo escribió todo, lo estudió todo, y por supuesto, yo sí quiero saber, o a mí sí me generó mucha curiosidad cuando compré este libro, cuáles son las conclusiones de un hombre que dedicó 50 años de su vida a escribir la historia de nuestra civilización. ¿Qué encontró y por qué? Yo sí quise saber por qué. Imagínense ustedes hacer un recuento de la civilización de la raza humana. ¿Cuántos genios, cuántas mentes brillantes, cuántos filósofos, cuántas mentes pensantes no han pasado por nuestra historia? Y Will Durant las ha estudiado absolutamente todas. Recordemos que dedicó 50 años de su vida a estudiar la historia de la civilización. Y por eso a mí sí me dio mucha curiosidad, cuando leí el título de este libro, saber, según Will Durant, cuáles son esas 10 mentes. Cuáles son esas 10 personas que a través de sus ideas, sus pensamientos, han influenciado y han cambiado el rumbo de nuestra historia. Y Durant además fue un hombre que dedicó su pluma, dedicó su vida y sus escritos a exaltar la grandeza. Eso es muy chévere, eso me gusta mucho de Durant. Es un hombre que dedicó su pluma y su vida a exaltar la grandeza de la especie humana a través de la historia, a través de 5.000 años de historia. Durant dedicó sus escritos a exaltar esa grandeza del hombre, a exaltar la genialidad del hombre. Y en alguna ocasión le preguntaron a Will Durant, recién ganó su premio Pulitzer de literatura en el año 1968, le preguntaron, oiga, ¿usted cree que la persona más influyente de nuestro siglo, del siglo XX, es Karl Marx? Marx, sin duda, una persona muy influyente en el siglo XX, muy influyente, y por eso la pregunta.
Por eso le hicieron la pregunta a Will Durant. ¿Usted cree que Marx es la persona que más influencia ha tenido sobre la vida, sobre la cotidianidad y sobre la raza humana? Y ojo a la respuesta brillante de Will Durant. Dice lo siguiente, abro comillas. Cuando hablamos de influencia, debemos darle la mayor importancia a los grandes inventores. Personas como Edison, por ejemplo. La invención de la electricidad ha hecho mucho más por la humanidad que cualquier propaganda marxista. Incluso Darwin, Charles Darwin, tuvo una influencia mayor que Marx. El gran fenómeno de nuestra era no es el comunismo, es la decadencia de las creencias religiosas que tiene todo tipo de efectos económicos, morales y políticos. Solo en esa respuesta se da uno cuenta de la agudeza y de la claridad de la mente de Will Durant. Y como es un hombre que lo leyó todo, lo estudió todo, lo escribió todo y se demoró 50 años escribiendo la historia de la civilización, pues por supuesto que queremos saber cuáles son las conclusiones que saca semejante escritor, semejante académico y semejante estudioso de nuestra historia. Entonces, este libro empieza con un capítulo que él lo titula The Shameless Worship of Heroes, que en español se traduce algo así como la adoración desvergonzada de los héroes. Un título fantástico, adoración desvergonzada de los héroes. Y empieza Durant contando, o más bien haciéndose la pregunta de por qué si nos sorprendemos ante una montaña, ante un río, ante un atardecer, ante un arco iris, ante una fuente, ante una cascada, ante el mar, por qué si nos sorprenden esos fenómenos naturales, por qué no sorprendernos, dice Durant, ante el mayor milagro de todos, que es la grandeza del genio humano. Ojo a esto. El mayor milagro de todos, la grandeza del genio humano. Cuando uno ve genio, dice Durant, uno ve la presencia de Dios. Y la historia de la humanidad, según Will Durant, no es otra cosa que la suma de las contribuciones de los distintos genios que han pasado por esta tierra. La historia de la civilización no es otra cosa que la grandeza de esos hombres, que el genio de esos hombres y mujeres que han pasado por esta tierra. En otras palabras, y pone el ejemplo clarísimo, la historia de Francia no es la historia de su gente. Por el contrario, la historia de Francia es la historia de sus grandes artistas, de sus grandes músicos, de sus grandes filósofos, de sus grandes inventores, de sus grandes científicos, de los grandes personajes que han pasado por Francia. Y así podemos extrapolarlo a cualquier país. La historia de los países y la historia de la humanidad, dice Will Durant, es la historia de la grandeza de los hombres que han pasado por esta tierra y la grandeza de las mujeres que han pasado por esta tierra. Entonces, precisamente por esto es que Durant se atreve a hacer esta lista de los 10 grandes pensadores. Y quiero que saquen papel y lápiz, porque quiero que anoten cuál es la lista de Durant. ¿Y por qué? Porque al final les voy a poner una tareita bien interesante. Entonces, lápiz y papel, importantísimo para el live de hoy. Porque vamos a aprender cuáles son estos 10 pensadores
que escogió Will Durant y por qué escogió a estas 10 grandes mentes de nuestra historia. Y cuando hablamos de pensadores, necesariamente hablamos de la razón. Y es que la razón claramente es lo que nos diferencia de cualquier otra especie. Somos seres humanos porque tenemos capacidad de raciocinio. Eso es lo que nos hace distintos a los demás animales del reino. La capacidad de raciocinio, la capacidad de pensamiento. Y nuevamente, por eso la historia de la civilización es la historia de las ideas, las grandes ideas que se pusieron en práctica. Esas grandes ideas que se pusieron en práctica marcaron los grandes hitos de nuestra historia. Por eso las invenciones, todas las invenciones de la humanidad determinan la historia de la humanidad. ¿Y qué determina las invenciones? Las ideas. ¿De dónde vienen las invenciones? De las ideas, de la razón. Y por eso Will Durant nos invita a hacer un análisis profundo de cuáles han sido esas ideas, o mejor aún, esas personas con ideas, esos grandes pensadores que han marcado y que han influenciado la historia de nuestra civilización. Y en el mundo hay como 2 escuelas de pensamiento. 2 escuelas de pensamiento. Escuela número 1. Personas como Carlyle o como Friedrich Nietzsche pensaban o interpretaban la historia en términos un poco como la piensa Durant, que es en términos de los grandes hombres, de las grandes ideas. Pero hay otros pensadores también importantes y de mucha influencia, tipo Spencer o Marx, que creían que solo las causas económicas estaban detrás de los eventos históricos. Entonces, para unos, como Nietzsche, eran las grandes ideas y los grandes pensadores los que determinaban el curso de la historia. Para otros, como Marx, era la economía, las causas económicas lo que realmente determina el rumbo de la historia. Entonces aquí hay como una dicotomía bien interesante y vamos a entender por qué Will Durant se tilda más hacia el lado de Nietzsche, hacia pensar que la historia es el resultado de las grandes ideas, de los grandes pensadores de todos los tiempos, y que fueron las ideas las que le dieron curso a nuestra historia. Y dice Durant una cosa muy bonita y muy cierta, es que cuando uno estudia la historia, y si uno realmente quiere volverse un estudioso de nuestra historia, de la historia de la civilización, tal vez lo único que uno tiene que hacer es encontrar cuáles son las figuras del pensamiento representativo y dominante de cada época. Pensemos en distintas épocas, la época de la civilización china, de la Grecia de Pericles, de la Roma de los grandes emperadores, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial, en fin, cojamos cada una de las épocas de la historia, dice Durant, y tratemos de encontrar cuáles han sido esas figuras, esas personas, esos hombres y mujeres que le han dado curso al pensamiento de esa época. Ese pensamiento representativo, dominante, influyente de cada época, y de esa manera uno puede tener un panorama muy claro de lo que ha sido la historia de nuestra civilización. Entonces, una manera de estudiar la historia no es solamente ponerse a estudiar fechas y sucesos de la historia, sino tratar de identificar cuáles son esas personas o esas ideas que estaban en el centro, ¿no? En el centro de cada una de las épocas. Y de esa manera uno va a tener una
un panorama mucho más claro en nuestra historia. Entonces, imagínense qué tremenda empresa en la que se metió Will Durant. Tratar de encontrar esas 10 mentes brillantes, esas 10 mentes influyentes, esas 10 mentes que han cambiado el curso de nuestra historia. Una persona que estudia 5.000 años de civilización seguramente se ha encontrado con miles y miles de artistas, filósofos, inventores, científicos, profesores, en fin. Y por eso escoger 10 es tremenda empresa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles fueron esas conclusiones? Pero antes de nombrarles los 10 personajes, según Will Durant, hablemos del criterio que utilizó Durant para escoger a estas 10 personas. Esto es bien importante. ¿Cuál fue el criterio de elección y por qué los escogió? Primero, criterio número 1, dice Durant en su libro: tiene que ser una persona con gran influencia en la humanidad, incluso mucho después de su muerte. O sea, no puede ser una persona que influenció a sus amigos, a su familia, a su pueblo y murió y ya nadie se acordó de él y nadie se acordó de sus ideas. No. Tienen que ser ideas y personas que aún después de su muerte, por generaciones enteras, sus ideas y sus pensamientos siguen teniendo una enorme influencia. Criterio número 1. ¿Y cómo definir un pensador? Aquí Will Durant está hablando de las ideas, ¿no? Entonces, no puede ser Dante, no puede ser Shakespeare, no puede ser Goethe, no puede ser Eurípides, que aun cuando son mentes brillantes, son artistas, son literatos, ¿sí? Y nos dice también Will Durant que no puede ser Jesús, no puede ser Buda, no puede ser Agustín, no puede ser Martín Lutero, porque nuevamente no son grandes pensadores, aunque sus ideas tuvieron mucha influencia. Son fundadores de religiones. Fue más su pasión y su fe lo que movió la humanidad, lo que hizo que la humanidad los siguiera. Esa pasión, esa fe, ese liderazgo. Pero no eran sus pensamientos lo que realmente movió al mundo. Y tampoco pueden ser personas como Pericles, Alexander, Julio César, Carlomagno, estos grandes guerreros, grandes líderes, grandes estadistas de la historia, porque tampoco fueron pensadores en el sentido más estricto de la palabra. Quedan únicamente 2 categorías. Y cuando Durant aplica ese filtro, le quedan 2 categorías: los científicos y los filósofos. Personas que por su pensamiento, por sus ideas y no por sus acciones necesariamente, sino por sus ideas. Aquí estamos hablando de las grandes mentes. Recordemos el título del libro: las grandes mentes y las grandes ideas de todos los tiempos. No fueron los grandes inventores, los grandes hacedores, los grandes líderes, ¿no? Los creadores de religiones enteras, los grandes artistas, sino fueron los grandes pensadores que con sus ideas únicamente cambiaron el mundo y que sus ideas tuvieron influencia aún después de su muerte. Bueno, muy bien, ahora sí,
Mucha carreta, Juan, ahora sí entremos en materia. Cuénteme cuáles son los 10 grandes pensadores de la humanidad según Will Durant. Papel y lápiz, porque vamos con el primer gran pensador de la humanidad según Will Durant. Número 1. Confucio. Confucio. ¿Por qué Confucio y no Buda o Jesús? Es tal vez la gran pregunta que uno se hace. ¿Por qué Confucio y no Buda o Jesús? Porque Confucio, ojo a esta gran diferencia, Confucio fue un filósofo de la moral y no un predicador de religiones. Su influencia está basada en sus ideas y no en su fe. Confucio no fue ningún fundador de religiones. Confucio fue un pensador de la moral. Y Confucio nació en el año 552 a.C., en una época donde China, esa gran civilización del este asiático, había perdido el poder y la gloria. China estaba completamente desintegrada cuando llegó Confucio, ¿no? Un poco a darle orden a esta gran civilización china, que lo había sido por muchos, muchos años. Y Confucio trató de restaurar a través de la filosofía moral, trató de restaurar la salud mental y el orden de su pueblo. Y Confucio tiene una frase muy bonita y se las voy a leer, abro comillas. Dice lo siguiente: para restaurar el orden de los estados hay que restaurar las familias. Y para cambiar y regular a las familias hay que cambiar a las personas. Y para cambiar a las personas hay que cultivar el alma. Y para cultivar el alma hay que promover el conocimiento. Entonces miren esto. Para cambiar los estados hay que cambiar las familias, para cambiar las familias hay que cambiar las personas, para cambiar las personas hay que alimentar el alma. ¿Y cómo se alimenta el alma? A través de las ideas y el conocimiento. Por eso Confucio fue un filósofo del conocimiento, de las ideas, de esas ideas que marcaron y tuvieron una influencia enorme en el este asiático, en la civilización china. Y de ahí para adelante las ideas de Confucio iban a tener un rol indispensable en lo que se iba a convertir China. Incluso hoy, muchas de las ideas de Confucio siguen muy arraigadas a lo que es esa cultura y esa forma de pensamiento de ese pueblo. Por eso Confucio formó la base de la cultura y del pensamiento de toda el Asia del Este, y de esa manera sus ideas marcaron un nuevo orden. Sus ideas influenciaron toda una civilización. Aún después de su muerte, sus ideas siguen influenciando la filosofía moral, la política moral. Confucio no creía en la democracia, por ejemplo. No sé si ustedes sabían esto. Confucio decía que los grandes pueblos mantienen a los ignorantes lejos del poder. Los grandes pueblos se hacen grandes porque eligen a los más sabios a la hora de gobernar. Y me piden acá que repita la frase de Confucio, se las voy a repetir rápidamente. Para restaurar el orden de los estados hay que restaurar las familias. Para cambiar y regular las familias
hay que cambiar a las personas. Para cambiar a las personas hay que cultivar el alma. Y para cultivar el alma hay que promover el conocimiento. Una frase poderosísima. O sea, ¿cómo cambiamos estados? Desde el alma, desde el conocimiento, desde la curiosidad intelectual. Es la única manera. Por eso Confucio es el número 1, aunque pues él no habla tampoco del orden, no es que el 1 sea más importante que el 10. Esto es más bien un orden cronológico e histórico. Vámonos al número 2, porque del Asia del Este, de la China del Asia del Este, nos saltamos a la Grecia de Pericles. Y en la Grecia de Pericles hay un personaje llamado Platón. Número 2, Platón. Y Platón es un filósofo que encontró en la filosofía no solo como un instrumento de interpretación de las cosas, sino como un instrumento para cambiar el mundo, para moldear el mundo. Platón fue ese filósofo por excelencia que encontró en la filosofía una herramienta para cambiar el mundo. Y la pregunta que nos hacemos naturalmente es ¿por qué Platón y no Sócrates? Y es que recordemos que Sócrates nunca escribió nada. A Sócrates le gustaba era echar carreta. Sócrates le gustaba era sentarse con los jóvenes de la Atenas de su época a echar carreta, a hacerles preguntas, a tratar de encontrar el significado de las grandes preguntas de la vida a través del diálogo. Y por eso Sócrates, de hecho a Sócrates, ustedes bien recuerdan, lo conocemos por Platón. Porque Sócrates nunca escribió nada. Sócrates es una especie de leyenda que conocimos a través de los escritos de Platón. Y no hay nada más maravilloso para los que nos gusta la filosofía o para los que queremos empezar a estudiar la filosofía que empezar con los diálogos de Platón. Los diálogos, dice Will Durant, de Platón, son una de las posesiones más preciosas de la humanidad. Porque en los diálogos de Platón, la filosofía tomó forma. ¿Ustedes quieren saber de amor y de amistad? Léanse el diálogo de Lisis, el diálogo de Cármides, el diálogo de Fedón. ¿Ustedes quieren saber de moral, de filosofía de la mente, del pensamiento? Léanse el diálogo de Parménides, el diálogo de Teteto. Y si ustedes quieren saber de cualquier cosa, léanse La República de Platón. En la República de Platón está absolutamente todo. En la República de Platón hay amor, hay metafísica, hay teología, hay ética, hay filosofía, hay educación, hay socialismo, hay democracia, hay psicología, hay arte, hay comunismo, hay absolutamente todo. En la República de Platón está la filosofía de este gran pensador. Y por eso Emerson en alguna ocasión dijo: quemen las librerías, pues en la República de Platón está su valor. En otras palabras, quemen todos los libros, decía Emerson, que todo lo que necesitamos está en la República de Platón. Es un libro fascinante y además es un libro, los diálogos de Platón en general son esos diálogos
para los que nos gusta y los que quieran de pronto adentrarse en la filosofía, los diálogos de Platón son una muy buena forma de meterse en la filosofía. Platón fundó la Academia, que fue la primera universidad del mundo, y dice Will Durant sobre Platón una frase hermosa que se las voy a leer y abro comillas. Dice Will Durant sobre Platón: acá está la inmortalidad del alma que hace casi insignificante el paso del cuerpo por este mundo. En otras palabras, ¿qué importa cuántos años haya vivido Platón? ¿Qué importa cuánto haya durado su paso por este mundo? Su filosofía y sus ideas nos quedaron por siempre. Y por eso Will Durant lo describe como la inmortalidad del alma de Platón. ¿Va? Número 3, papel y lápiz. Aristóteles. No podía faltar Aristóteles en la lista de Will Durant. Y es que Aristóteles lo llaman todavía el filósofo. En la Edad Media lo pusieron el filósofo, pero aún así Aristóteles sigue siendo ese referente de la filosofía occidental. Y Aristóteles tiene un intelecto de un rango y una profundidad tal vez como ningún otro filósofo. Aristóteles también nos habló de casi todo. Nos habló de metafísica, nos habló de teología, nos habló de moral, nos habló de gobierno, nos habló de felicidad, nos habló de virtud, nos habló de excelencia, nos habló de ciencia. Aristóteles, de hecho, la historia de la ciencia comienza con Aristóteles. Y comienza con esas labores casi enciclopédicas. Digamos que el autor de la enciclopedia se conoce como Diderot, muchos años después de Aristóteles. Pero Aristóteles escribió muchísimo, casi que hizo también una enciclopedia. Y en esas labores enciclopédicas está la fundación de la ciencia como la conocemos. Porque Aristóteles habló de física, habló de matemática, habló de biología, habló de absolutamente todo. Y Aristóteles jugó un papel fundamental, no solo en su Grecia, sino en la Roma, que le vino después. Jugó un papel fundamental en la Europa de los siglos de la Edad Media, un papel fundamental en la Europa del Renacimiento. En el Renacimiento todo el mundo releyó a Aristóteles, todo el mundo regresó a las ideas de Aristóteles en la época del Renacimiento, recordemos por allá en los años 1500. Su obra, su vida fue reestudiada en el Renacimiento. Y un hombre que además inspiró las mentes de todas las épocas después de él. Recordemos los criterios de Will Durant. Y es, tiene que ser una persona, no solo un gran pensador, sino que además sus ideas tengan influencia aún después de muerta la persona, ¿no? Y yo creo que hoy en día seguimos estudiando a Aristóteles, ¿no? En los colegios, en la universidad, seguimos hablando de las virtudes, de la búsqueda de la felicidad. Hoy en día Aristóteles se ha puesto muy de moda porque el tema del mindfulness, la conciencia, la búsqueda de la felicidad, las virtudes del ser humano se han puesto pues muy de moda. Y detrás de todo esto pues están sin duda las ideas de Aristóteles. Entonces Aristóteles entró en la lista de Durant. Número 4. Papel y lápiz. Número 4. Santo Tomás de Aquinas. Estoy seguro que este no se lo esperaban. Pero Santo Tomás de Aquinas hizo la lista,
o gano medalla dentro de la lista de Will Durant. Y dejamos a Grecia y pasamos a Roma. Y Santo Tomás de Aquinas tuvo una influencia en la Roma de su época muy grande, muy grande. Y empezó el comercio, los pueblos se empezaron a convertir en ciudades, las escuelas se empezaron a convertir en universidades, y vino otro Aristóteles, el Aristóteles de la Roma de la época, que fue Santo Tomás de Aquinas. Y Santo Tomás de Aquinas, su gran empresa, o lo que trató de hacer a través de su historia y de su vida, fue tender puentes entre el conocimiento y el credo, entre la razón y la fe. Y su filosofía se convirtió en el sistema oficial de la más grande iglesia del cristianismo. O sea, el cristianismo y la Iglesia Católica en la Roma de la época empezaron a jugar y a tomar un papel central en la historia de nuestra civilización. Y Santo Tomás de Aquinas, por supuesto, jugó un rol fundamental en esa historia de su Roma, en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia como tal. Y como les decía, trató de poner a comulgar las ideas de Aristóteles con las ideas del cristianismo. Y escribió un libro que es un libro regordete, bastante denso, que es la Suma Teológica, y fue y sigue siendo uno de los libros más influyentes de la filosofía. Es un libro que se sigue estudiando aún hoy, que cuando uno quiere entender la época de Roma y la época que le siguió, que fue la época de la Edad Media, pues sin duda en las ideas de Santo Tomás hay muchísimo para profundizar, y sobre todo en ese libro de Suma Teológica. Entonces, ese es el número 4, ¿vale? Número 5, papel y lápiz. Papel y lápiz porque vamos con el número 5. Y este me gusta bastante. Copérnico, número 5 en la lista de Will Durant. Y este sí que tuvo una influencia en su época. Porque imagínense ustedes que una voz de Polonia, Copérnico era y nació en Polonia, por allá en los años 1500, principios del Renacimiento, vino a decir lo siguiente. Ojo a esto. Copérnico vino a decir que la Tierra, ese canvas de Dios, el hogar del hombre poderoso, no, el centro del universo, que la Tierra como nosotros la conocemos, o como la conocían en ese entonces, en el año 1500, era apenas un satélite dentro de la inmensidad del universo. Dijo Copérnico en el año 1500, tratemos de transportarnos al año 1500, ¿no? Donde Dios era el centro de todo, donde el hombre era el centro de todo, donde todo, absolutamente todo, giraba alrededor del hombre, de Dios y de la tierra. Vino un tipo de Polonia a decirnos: no, señores, estamos equivocados. Es que la Tierra es un puntico dentro de una enorme galaxia que se llama el universo. La Tierra es un puntico cuasi insignificante. No es el centro de absolutamente nada.
Y por eso esta nueva astronomía de Copérnico era una blasfemia teológica. Háganme el favor, el tamaño de esa afirmación. Usted llegar a decir, atreverse a decir, en el año 1500, cuando reinaba la Iglesia Católica, reinaban los papas, el poder y el dinero del mundo lo tenía la Iglesia. Llegar a decir usted, señores, estamos equivocados y hemos estado equivocados por 1500 años. Resulta que la Tierra no es el centro de nada. La Tierra es un puntico chiquitico dentro de un universo. Imagínense semejante blasfemia teológica. No por nada trataron de matarlo, asesinarlo, quemarlo, degollarlo, porque no existe y no ha existido nunca en la historia de nuestra humanidad y de nuestra civilización un libro que haya causado semejante revolución y de semejante tamaño. El libro de Copérnico se llama Sobre las revoluciones de las orbes celestes. Y en ese libro, Copérnico, este osado polaco, vino a decir que nosotros no éramos el centro de nada, que la Tierra no era el centro de nada, que por el contrario la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Y que a su vez el Sol y la Tierra y los planetas eran unas estrellitas chiquiticas dentro de un universo casi infinito. Y Copérnico sabía y además creía firmemente. Ojo a esta frase tan bonita del mismo Copérnico, que la verdad debe ser buena y hermosa y debe hacer libres a los hombres. Repito, la verdad debe ser buena y hermosa y debe hacer libres a los hombres. Y por eso con Copérnico empieza la modernidad. Las ideas de Copérnico marcan un antes y un después. Y por eso de esta lista tal vez uno de los que más me gusta es Copérnico, porque no me puedo imaginar estar viviendo en el año 1500 y que llegue un tipo y saque un libro diciendo no somos el centro de nada, somos una cosita chiquitica en el universo cuasi infinito, en el espacio. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que una sola idea. Fíjense esto, Copérnico no es un inventor, no es un artista, no creó nada, no se inventó nada. Copérnico es un pensador, es un científico y con una sola idea cambió la historia de la humanidad, cambió el mundo. Aquí ya vamos entendiendo mucho más a qué se refería Will Durant con esas personas que cambian el mundo. Bueno, voy a acelerar un poquito el paso porque vamos un poco quedados de tiempos. Número 6. El señor Francis Bacon. Francis Bacon, anoten. Número 6. Francis Bacon. Y Francis Bacon, tal vez ustedes recuerdan sus clases de ciencias o de biología o de física o de química. Francis Bacon es el hombre del método científico y por ende es el hombre de la revolución de la ciencia. Con Francis Bacon empieza la revolución de la ciencia. Empieza este famoso método científico donde si uno tiene una hipótesis, uno tiene que tratar de probar esa hipótesis a través de un método muy conocido y que se hizo conocer por este señor Francis Bacon. Y Francis Bacon nació en 1561, murió en 1626 y fue ese gran pensador del Renacimiento. Y uno pensaría
tal vez ustedes recuerdan que en este club de lectura vimos la historia de Leonardo da Vinci. Cuando uno habla del Renacimiento, uno lo primero que piensa es en Da Vinci, ¿no? Da Vinci lo fue todo, ¿no? Da Vinci fue físico, matemático, pensador, artista, filósofo. Da Vinci fue todo. Pero a Da Vinci lo conocemos por su arte. A Da Vinci lo conocemos por su Mona Lisa, por La Última Cena. A Da Vinci no lo conocemos por sus ideas. Da Vinci, claro que fue un hombre del Renacimiento, pero no fueron las ideas de Da Vinci las que marcaron la pauta. Realmente las ideas que marcaron la pauta en el Renacimiento fueron las ideas de este científico, del señor Francis Bacon. Y por eso Bacon se le conoce como el padre de la ciencia, y fue la gran inspiración de esa sociedad famosa, la Sociedad Royal de Inglaterra, y por supuesto también años más adelante de la gran enciclopedia de Diderot en Francia. Entonces, Francis Bacon, método científico, padre de la ciencia y un hombre que a través de sus ideas científicas cambia el curso de la historia. Vamos con otro científico, otro matemático, número 7, Isaac Newton. Isaac Newton, no podía faltar en nuestra lista Newton, por supuesto. Otro gran científico del siglo XVII. Y Newton además parte del método científico de Francis Bacon y se inventa las leyes, no se inventa, descubre más bien, las leyes del movimiento y de la mecánica, ¿no? Y pues esas leyes del movimiento y de la mecánica de Newton se convertirían en las bases de la práctica avanzada, de la práctica de la física avanzada, de la práctica de la tecnología. Son las bases de la matemática, de la física, de la ingeniería. Lo que nos dijo Newton con sus ideas son la base hoy de la ingeniería civil, por ejemplo, de la arquitectura, del movimiento. Newton no es otra cosa que ese pensador que nos trató de explicar por qué y cómo es que funcionan las cosas, la mecánica de las cosas, la ciencia detrás del funcionamiento de las cosas. Y por eso es tal vez el mejor o el gran matemático de nuestra historia junto con Albert Einstein. Y por eso Newton no podía faltar en esta lista. Número 8. Volvemos con un filósofo. Voltaire. Voltaire. ¿Por qué Voltaire? Porque con Voltaire empieza esa época dorada de la Ilustración, la época de las ideas. Voltaire es esa persona que ejemplifica la Ilustración. Cuando hablamos de la Ilustración, no podemos dejar de hablar de Voltaire. Y Voltaire fue esa persona, de hecho, que le presentó al mundo las ideas de Newton y las ideas de John Locke, por ejemplo. Voltaire fue esa persona que empezó a recoger muchas de las ideas de los grandes pensadores, los grandes matemáticos, los grandes inventores de su tiempo. Y por eso cuando la gente empezó a leer a Voltaire, empezó a leer a Diderot, empezó a leer a Rousseau, empezó a leer a Newton, empezó a leer a Locke, empezó a leer a Hume y a todos estos personajes del siglo XVII y XVIII, a esa época se le llama la Ilustración. Se prendió una chispa y fue una chispa que encendió muchas de las grandes revoluciones de la época. Y tal vez la que más recordamos es la Revolución Francesa.
Y dijo el rey Luis XVI en algún momento que Voltaire y Rousseau fueron aquellos hombres, ese par de hombres que destruyeron Francia. Dijo Luis XVI en algún momento. Y por supuesto Voltaire y Rousseau no destruyeron Francia. Lo que destruyeron fue la monarquía francesa, que es muy distinto a destruir todo un pueblo y toda una nación. Destruyeron fue la monarquía y no destruyeron Francia, y con ello le dieron el nacimiento a una de las épocas más doradas de nuestra historia de la civilización, que es la época de la Ilustración. Entonces, cuando uno lee a Voltaire, cuando uno estudia la vida de Voltaire, de alguna manera está estudiando qué fue lo que pasó en esa magnífica época de la humanidad que es la Ilustración, ¿vale? Número 9. No podía faltar, aunque no sé si ustedes esperaban a este personaje en la lista, Immanuel Kant, el gran filósofo alemán que pasó toda su vida en la ciudad de Königsberg estudiando. Kant nunca salió de Alemania. Era un académico, era un profesor, era un pensador nato. Y la gran empresa de Kant, la gran lucha de Kant, fue tratar de rescatar a la mente de la materia. Y por eso argumentó con vehemencia contra el uso de la razón pura. Y de ahí viene su libro, no sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Kant, Crítica a la razón pura. Es un libro gordito, denso, complejo de entender, que hay que leer una y otra vez, y hay que además tratar de hacerlo con un profesor de filosofía, porque las ideas de Kant son muy complejas, son muy difíciles de entender, ¿sí? Y por eso ese libro tuvo tanta influencia en los filósofos del siglo XIX, en los rusos del siglo XIX, Dostoyevsky, Tolstoy, Schopenhauer, Nietzsche. Todos los grandes filósofos del siglo XIX leyeron y estudiaron a Kant. Leyeron y estudiaron esa gran diferencia entre materia y mente, entre razón pura y credo y fe. Y por eso Kant quiso poner a comulgar las dos cosas, porque Kant era un creyente. Kant, dicen muchos, era cristiano, era creyente, creía en Dios, y por eso en plena época de la Ilustración, donde Dios pasó como a un segundo plano y el hombre y la razón pasó a ser y a mandar la parada, Kant sale con su libro de la crítica a la razón pura. Y no era una crítica a la Ilustración, ni mucho menos. No era una crítica a la ciencia, no era una crítica a la razón. Era tal vez tratar de reconciliar y tratar de poner a comulgar a la fe y a la razón. Por eso se le llama el gran filósofo del siglo XIX. Y después de Kant, todos los filósofos de ahí para adelante estudiaron, leyeron y releyeron la obra de este gran filósofo. Entonces, como les digo, es una obra bien compleja de entender. Yo todavía no la termino de entender y creo que me faltan años luz para entender Kant en su totalidad. Lo he tratado de leer varias veces, pero necesito como que un maestro, un mentor al lado, un filósofo que realmente sepa de Kant. Si por ahí conocen a alguien que me puedan recomendar, súper bienvenido. Y por último, número 10.
Charles Darwin. Carlos Darwin. Teníamos que cerrar la lista con otro gran científico y otra persona que sin duda cambió el rumbo de nuestra humanidad. Y este sí que es un punto de quiebre en el desarrollo de la civilización occidental. Porque Darwin llegó en una época donde pensábamos que el mundo era ordenado y creado por Dios. Siempre habíamos creído que el mundo tenía orden, creado por Dios, y que la naturaleza era perfecta y era divina. Y de pronto apareció la naturaleza concebida desde los ojos de Darwin. Y la naturaleza concebida desde los ojos de Darwin habla de la selección natural. ¿Y qué es la selección natural según Darwin? Es que, en otras palabras, los seres humanos y las especies, todas las especies de la Tierra, somos el resultado de la lucha por la existencia. La lucha por la existencia. Entonces, bajo los ojos de Darwin no existe la igualdad. Recuerden que siempre nos habían dicho que bajo los ojos de Dios somos creados iguales. Darwin dijo: no señor, un segundo. Es que según mis estudios y según mi teoría de la evolución, somos seres humanos porque hemos ganado esa lucha contra otras especies, esa lucha por la supervivencia. Imagínense otra idea supremamente revolucionaria, casi igual que las ideas de Copérnico, casi que del mismo corte, porque Darwin nos dice que aquí no existe la igualdad, que aquí lo que existe es una lucha entre distintas especies por la supervivencia. Y de ahí nace la famosa ley del más fuerte. De ahí nace la supervivencia de los más fuertes. El hombre, según Darwin, ya no era hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, iguales todos ante los ojos de Dios, sino que por el contrario, éramos especies, unas débiles, otras más fuertes, donde las más fuertes le ganaban a las más débiles por la supervivencia en este mundo y en esta tierra. Y por eso, por una generación entera, después de Darwin, después de su teoría de la evolución, vino una lucha enorme y casi a muerte entre la ciencia y la religión, entre tratar de convencer al resto del planeta y a la humanidad quién tenía la razón. ¿Quién tenía la razón? Si la ciencia, si la lucha de las especies, si la supervivencia de los más fuertes o la religión. Entonces, con ese personaje, Will Durant cierra su lista. Vamos nuevamente a la lista de los 10, para los que de pronto se les pasó alguno. 1, Confucio. 2, Platón. 3, Aristóteles. 4, Santo Tomás. 5, Copérnico. 6, Francis Bacon. 7, Isaac Newton. 8, Voltaire. 9, Immanuel Kant. 10, Charles Darwin. Ahí tienen la lista de las 10 grandes mentes, las 10 grandes ideas
que revolucionaron nuestra historia, que cambiaron el curso de nuestra civilización y que aún hoy seguimos estudiando el efecto que han tenido las ideas de estos personajes. Y les dije que les iba a poner una tarea, porque no nos podemos quedar solamente con la lista y con este resumen. ¿Cuál es la tarea? Y es una tarea que yo he venido haciendo en estos últimos meses. Y es que después de saber que esta es la lista que nos entrega Will Durant, lo que tenemos es que tratar de profundizar en la vida y obra de cada una de estas personas. Entonces, les queda como tarea a ustedes, a todos los que estuvieron acá hoy conectados en Club de Lectura, profundizar en la vida de Confucio, de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, de Copérnico, de Bacon, de Newton, de Voltaire, de Kant y de Darwin. Esa es la tarea con la que los quiero dejar hoy. Y ojalá se animen, por supuesto, a leer a Durant. Todos los libros de Durant son espectaculares. Está este de la historia de la filosofía, está este de las lecciones de historia y está este que acabamos de ver y resumir, que es las grandes mentes e ideas de todos los tiempos. Entonces, ahí los dejo con esa tareita. Me perdonan que se me fue un poco el tiempo, pero siempre me pasa con Will Durant que se me va más de la hora. Espero no haberlos aburrido, espero hayan aprendido algo en esta noche, espero haya valido la pena el tiempo que estuvimos conectados. Quiero contarles que a propósito de una idea que nos dio uno de nuestros seguidores, vamos a abrir un canal de Telegram de Club de Lectura de Mis Propias Finanzas, donde vamos a poderles contar los próximos libros que se vienen, las próximas cosas que se vienen para el Club de Lectura, armar un debate entre nosotros de qué nos gusta, qué no nos gusta, frases importantes de cada uno de los libros. No sé qué tal les parezca la idea del Telegram, pero de esa manera conectarnos mucho más, estar mucho más de cerca, recibir ideas de ustedes, recomendaciones de ustedes a través de ese chat y de ese grupo de Telegram. Entonces próximamente les voy a estar dando instrucciones de cómo inscribirse y cómo meterse en ese grupo de Telegram, ¿vale? Ahora sí los dejo descansar. Menos mal mañana es puente, pueden dormir hasta tarde o pueden leer a Kant, pueden leer a Darwin, pueden leer a Copérnico, pueden leer a Confucio, pueden leer a cualquiera de estos genios, cualquiera de estas grandes mentes de nuestra historia, ¿vale? Un abrazo, una feliz noche para todos y para todas. Que descansen. Muchísimas gracias por conectarse, como siempre, todos los domingos 7:30 a nuestro club de lectura. Un abrazo para todos. Feliz noche. Chao, chao.